campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios. Renace el día, surge la luz, cantemos hermanos un himno a Jesús. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Canta el ave, brinca el ganado, toda tristeza ya es del pasado. La alegría inunda a los hombres, del niño al más grande, del rico al más pobre. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. El hombre nuevo surge en el mundo, hay en las cosas un cambio profundo. Pascua de Cristo, resurrección, paso del hombre a la vida de Dios. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Desde hoy la muerte ha sido vencida y es nuestra fe un canto a la vida. Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios con nuestras voces diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes, y no el mío, el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia,
Él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseñe su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale en el consuelo que brota del amor, o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido y han creído en él. Palabra del Señor. Hoy es el Domingo Bíblico Nacional, destinado de un modo especial a la Sagrada Escritura. Por eso es importante poder recordar la Lectio Divina, cómo hacerla y la importancia que tiene, ya que la Lectio Divina es la lectura orante de las Sagradas Escrituras.
La oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura para que de esa manera se produzca, ¿no?, el diálogo entre Dios y el hombre. San Ambrosio nos recuerda: a Dios hablamos cuando oramos, a Él oímos cuando leemos las divinas palabras. Tenemos que buscar esa familiaridad orante con la Biblia. La lección divina es oración que nace de la Biblia y se hace con la Biblia, porque es la lectura en oración de un pasaje bíblico, y es una oración con la que se busca transformar la vida. Es un ejercicio metódico, porque hay un método para hacer la lección divina, unos pasos que ahí revisaremos ahora mismo, y tiene que realizarse, ¿no?, con periodicidad, en un clima de silencio, de oración, aquietar, dejar de lado todo aquello que pueda ser distracción. La lección divina nos ayuda, ¿no?, a ir madurando, ir creciendo en la vida de la fe, alegrarnos en el progreso de la fe, para así dar pasos en el camino de la salvación. La lección divina se hace puente entre la palabra y la vida. Es una lectura de la palabra de Dios que lleva a acciones prácticas en la vida de cada día. Y es un estímulo para que nos encontremos, ¿no?, allí con la palabra de Dios, y en ese encuentro con el Señor, escuchar su voz, allí, leer su palabra. Es un camino espiritual, ¿no?, que se va recorriendo a lo largo de los distintos pasos de esta lección divina. Los pasos son 4, y el primer paso de la lección divina es la lectura. Es leer el texto guiados por una pregunta. La pregunta es: ¿qué dice el texto bíblico? Entonces uno toma el pasaje que va a leer, capaz que es la lectura del día, la lectura del próximo domingo, o capaz que se va leyendo continuamente algún libro, ¿no?, del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Y en esa lectura, ¿no?, detenida, pausada, esa lectura que implica, ¿no?, una relectura, un detenerse en la palabra, guía la pregunta: ¿qué dice el texto bíblico? O sea que el primer paso es responder a esa pregunta. Primer paso de la lección divina: ¿qué dice el texto bíblico? Y ahí está que una lectura detenida, una lectura en la que se busca, ¿no?, el fruto de esa palabra de Dios, que en la parábola del sembrador dice, ¿no?, cayendo en tierra fértil, el 30, el 60, el 100 por uno. Y todo esto en un ritmo vertiginoso en el que vivimos, en el que una cosa sucede a la otra, en el que a veces se hacen 2, 3 cosas a la vez. Esto es una invitación, ¿no?, a detenerse, ya que esa lectura nos invita, ¿no?, también a degustar y descubrir, ¿no?, ese llamado que nos hace el Señor. Es comprender el texto, ver las palabras concretas, ¿no?, en lo que está expresado, quién está presente en el texto, es el Señor, qué acción realiza, qué dice, porque el primer paso, ya lo decíamos, y no será pocas veces repetir, es qué dice el texto. El segundo paso de la lección divina es la meditación, y hay otra pregunta que guía este paso, que es: ¿qué me dice el texto a mí? En el primer paso, la lectura era qué dice el texto en sí mismo, ¿sí? Entonces se relata esto de esta manera, esta acción y estas palabras, esto dice el texto. En el segundo momento, que es este de la meditación, el segundo paso, buscamos lo que el texto me dice a mí. Y es reflexionarnos sobre cuáles valores entran en acción, qué palabras, sentimientos, cuál es el valor central, el mensaje específico del texto, qué cosa me dice el texto. Hay un mensaje también referido al hoy de mi vida, y que en este camino, ¿no?, en este segundo paso, que es la meditación, allí pongo, ¿no?, mi mente, mis afectos, para poder descubrir, ¿no?, qué es lo que el Señor me dice. El tema de la meditación
Es la palabra que se me dirige, este pasaje de lectura con el cual estoy rezando. Y no es tiempo ya de la lectura, sino de escuchar, de buscar en nuestra conciencia, en la oración, eso a lo que el Señor nos invita. El tercer paso de la lección divina es la oración, y es responder a la pregunta: ¿qué cosa le digo a Jesús? Así que el primer paso es la lectura y nos guía la pregunta que dice el texto. El segundo paso, la meditación, y la pregunta es: ¿qué me dice el texto? Y este tercer paso, que es la oración, y la pregunta que nos guía es: ¿qué le digo al Señor? Esa respuesta que damos en la oración, el ¿qué le digo al Señor?, es muy personal y puede ser de lo más variada, ya que puede ser un momento ¿qué le digo al Señor?, para entregarnos, ¿no?, a la alabanza al Señor, para darle gracias, quizás pedir perdón o dirigir alguna petición concreta. Quizás allí el ¿qué le digo al Señor? Veo que lo puedo expresar en una oración que quizás formulo en ese momento, una oración que ya esté formulada, ¿no? Y que veo que debo recitar esta oración, la oración de este santo, esta oración de alabanza. Quizás sea también la respuesta, ¿no?, a través de tomar algún salmo u otro pasaje bíblico conocido, ¿no?, que se quiera leer para responderle al Señor lo que allí queremos decirle, lo que Él ha suscitado, ¿no?, en nosotros en este momento. También una respuesta puede ser, por supuesto, como es muchas veces en la oración, un profundo silencio. El silencio puede ser un acto de confianza y de abandono, una reacción de fe, un gesto de amor, de respeto, de obediencia o hasta de misericordia. El cuarto paso de la lección divina es la contemplación. Este es un momento de oración muy distinto a los tres primeros, ya que no nos guía una pregunta como si teníamos en la lectura, en la meditación y en la oración, que en el método de la lección divina era responder a una pregunta. Es que este cuarto paso de la contemplación es un ir más allá del texto particular, es también ir más allá de nosotros mismos y recoger toda la historia de la salvación. Es enfrentarnos, ¿no?, al misterio de Dios, el misterio de Cristo, ver esa manifestación amorosa de Dios en la historia. Esa palabra que en este paso hemos visto, ¿no?, recoge todo lo anterior, esa alabanza, esa acción de gracias, ese silencio, para descubrir, ¿no?, a aquel que me habla, que se presenta, ¿no?, como nos dirá Jesús, yo los he llamado amigos, que se presenta como médico, ¿sí?, cuando viene a buscar a los pecadores, porque no son los que están sanos los que necesitan el médico. Allí se presenta como redentor para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de las ataduras, ¿no?, del pecado, de la muerte. Y es ahí que San Bernardo nos dice: bienaventurada el alma que percibe en silencio las pequeñas pulsaciones del murmullo divino, y repite frecuentemente con el salmo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Un monje trapense argentino, el padre Bernardo Olivera, enseña sobre la contemplación, que contemplar es admirar y callar en el templo que es Cristo resucitado. Es encontrarse con la palabra más allá de las palabras. Es vivir en el resucitado, enraizado en el aquí de esta tierra, lanzado hacia más allá de los cielos. La contemplación es visión. El contemplativo ve la resurrección en la cruz, la vida en la muerte, ve al resucitado en el crucificado. Entonces hay una definición de cómo contemplar, es una mirada de la fe, la que nos enseña aquí el padre Bernardo. Es que esa mirada de fe es tan necesaria para que en este momento, este cuarto paso de la contemplación,
podamos allí también discernir y poder ver, ¿no? Esa fuerza que nos da Dios para transformar, para descifrar el complejo mundo en que nos toca vivir. Y este cuarto paso de la contemplación nos ayuda, ¿no?, a mirar más allá, a una visión más amplia, a un discernimiento más profundo. Es que en el tercer paso de la oración decíamos, ¿no?, ¿qué le digo a Jesús? Muchas veces en ese tercer paso de la oración, en ¿qué le digo yo al Señor?, surgen respuestas concretas, cercanas, próximas a lo que realizo hoy. Y en cambio, en este cuarto paso de la contemplación, surgen muchas veces respuestas a Dios a largo plazo, respuestas que marcan el rumbo de nuestra vida, nos ayudan, ¿no?, a poner la mirada allí en el Señor para descubrir, ¿no?, también ese querer de Dios para nuestra vida. Y ahí se dan, ¿no?, las grandes opciones, las decisiones interiores, esas que van forjando, ¿no?, nuestro camino, esas que nos van a fortalecer en medio de cualquier dificultad que suelen presentarse siempre, ¿no?, y a veces muchas a la vez en nuestra vida. Por eso, ¿no?, estos 4 pasos de la lección divina, de la lectura orante de la palabra, de detenernos en un pasaje de la Escritura haciendo estos 4 pasos, son muy provechosos, ¿no?, y encierran un tesoro que muchas veces su valor se descubre con el tiempo. La primera lectura nos muestra al justo, al que vive santamente, pero nos dice allí el Señor, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Y es que ahí nos pone, ¿no?, en la perspectiva de qué pasa cuando el justo, el santo, allí ve en esta tierra malos ejemplos. Mientras que en el Evangelio es Jesucristo el que nos muestra justamente lo contrario. ¿Qué pasa cuando el pecador ve buenos ejemplos? Y ahí está, ¿no?, la alerta al justo que puede experimentar la tentación de pecar frente a malos ejemplos, ¿no?, que vea muy difundidos, muy practicados, muy alabados. Pero ahí está también, ¿no?, el tesoro de gracia y de salvación que tiene el que está en pecado, que viendo, ¿no?, el buen ejemplo de aquellos que, como dice el Señor, no se han arrepentido, han creído, han cambiado de vida, puede también él hacer ese camino, ¿no?, de arrepentimiento, de encuentro gozoso con el Señor. Es que los ejemplos son muy importantes en nuestra vida, el testimonio que damos es vital y no podemos ser ingenuos respecto a eso, de decir, bueno, espero que, supongamos, el papá y la mamá, decir que mis hijos encuentren buenos ejemplos en esta tierra, y no porque complicado hace que los encuentren en esta tierra así si queda solo en deseo, lo tienen que ver en la casa tiene que estar el buen ejemplo, allí dándose los unos a los otros, los grandes a los niños a los jóvenes, unos a otros. Vivimos en una sociedad en donde los malos ejemplos, están allí por todos lados, se difunden, se promueven, pareciera. Hemos tenido, ¿no?, la experiencia esta semana que termina de ver cómo los políticos, de quienes, pensábamos que podrían ser mentirosos, que podrían ser corruptos, pero ahora nos ha tocado ver, ¿no?, que pueden ser degenerados y cometiendo, ¿no?, degeneraciones allí que inenarrables, allí en plena televisación de lo que es una sesión legislativa. Y ese mal ejemplo difundido, ¿no?, por la televisión, que no se privaba de pasarlo fuera del horario de protección al menor y de pasarlo y una y otra vez y de repetirlo sin ninguna advertencia, ¿no?, al niño, al joven, allí al que va a ver y recibir esas imágenes tan grotescas, ¿no?, que nos han deparado quienes deberían dar ejemplo cívico. Por eso no podemos ser ingenuos con respecto a los ejemplos que puedan recibir los demás, aquellos que queremos, aquellos que queremos, ¿no?, que vivan santamente.
No podemos ser ingenuos, decir, bueno, que encuentren buenos ejemplos, que tengan buenos ejemplos en esta sociedad. No, tenemos que brindarlos nosotros, tenemos que promover que aquellos, ¿no?, que acompañan nuestra vida también sean ejemplares, ¿no?, y den un buen ejemplo a los demás, porque ahí nos hace ver Jesús, ¿no?, que lo invita, ¿no?, allí a los sumos sacerdotes, a los ancianos, todo, a que vean el ejemplo, ¿no?, de las prostitutas, de los publicanos, cómo se han arrepentido, cómo han cambiado de vida, cómo han escuchado, ¿no?, esa voz en el desierto que era Juan el Bautista, han dejado atrás el pecado. No nos podemos dejar guiar nosotros en esta vida allí por los gustos, no podemos ser ingenuos, tenemos que tener una voluntad firme, si no nos van a guiar los gustos, las ganas, los deseos, y vamos a ser como esos hijos de este hombre, ¿no?, que le dice, hijo, ve a trabajar a la viña, voy, tiene el deseo, le dice voy, pero después no va nada, y después aquel otro que le dice, bueno, anda a trabajar, no voy, no tenía ganas, después se arrepiente y va. Tenemos que tener una voluntad firme, sí, para que seamos nosotros también testigos del Señor, para que sepamos descubrir, ¿no?, también dónde está el mal en nuestra vida, de qué me tengo que arrepentir para dar un mejor ejemplo, ¿no?, de hijo de Dios a mis hermanos en esta bendita Argentina. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos confiadamente nuestra oración. A cada oración vamos a decir, escúchanos, Señor. Pidamos por la Santa Iglesia, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos. Escúchanos, Señor. Pidamos por los gobernantes, para que, dejando de lado el interés personal, busquen y trabajen siempre por el bien común. Escúchanos, Señor. Pidamos por todos los que están enfermos a causa de esta pandemia del virus chino, por todos los que cuidan de ellos, ¿sí?, tanto las fuerzas de seguridad como los que trabajan en los hospitales. Escúchanos, Señor. Pidamos por las vocaciones sacerdotales, pidamos por nuestro seminario mayor, para que, respondiendo con generosidad al llamado de Cristo, allí consagren la vida al bien de la Iglesia, al servicio de los demás. Escúchanos, Señor. Pidamos también por cada uno de nosotros, para que sepamos buscar siempre en la palabra de Dios aquella guía segura con la cual el Señor nos va guiando en el camino de la salvación. Escúchanos, Señor. Pidamos por los pueblitos que conforman nuestra comunidad parroquial, pidamos allí por las necesidades de tantos hermanos y las dificultades, ¿no?, a causa de esta pandemia. Escúchanos, Señor. Pidamos por los fieles difuntos, allí por los que han fallecido recientemente en nuestro pueblo, por quienes ofrecemos esta Santa Misa y hemos mencionado al inicio de la misma, y recordamos no muchos de ellos en un aniversario más. Pidamos también por las benditas almas del purgatorio, puedan gozar de la paz, de la presencia del Señor. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos las ofrendas. Qué pena pensar que muchísimos hombres no viven la vida porque no la ven y no la ven porque miran las cosas, miran al mundo.
así ya lo humano pierde su color. Cuando un alma se abandona a Dios, sobre cada lágrima nace una sonrisa, sobre cada ocaso un amanecer. La frase del mundo no hay rosas sin espinas, se transformará, más bien se dirá, no hay espinas sin rosas. La frase del mundo no hay rosas sin espinas, se transformará, más bien se dirá, no hay espinas sin rosas. En cambio, si la gente no hiciera a través del prisma del amor aún el dolor hablaría de Dios. Oremos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, deber nuestro y salvación, darte gracias, Dios Todopoderoso, por Jesucristo. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles, con los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, escóndeme, y no permitas que jamás yo me separe de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame, llámame.
Comunión espiritual. Creo, Dios mío, que estáis presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo, os adoro y deseo recibiros, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si hubieseis venido, yo me abrazo y me uno a vos. No permitáis que jamás me separe de vos. Así sea. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta semana hemos tenido la alegría de celebrar a Nuestra Señora de la Merced y también a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, que allí nuestra comunidad tiene una capilla en Barrio Independencia. Unas fiestas distintas, ¿no? En oración, en el templo, con distancia social. No hemos podido, como otros años para la fiesta de la Virgen de la Merced, ser anfitriones, ¿no? De tantos peregrinos, tantos promesantes, tantos que caminan, ¿no? Durante muchos kilómetros y muchas horas hasta nuestro pueblo para participar de la Santa Misa con la que solemos festejar la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. No ha podido ser este año. Bueno, roguemos que allí podamos pronto celebrar juntos la Santa Misa. Sonaban las campanas a medianoche, a las 0 horas del día 24. Recemos para que suenen pronto, llamándonos a misa. Veamos también que hemos tenido la alegría, ¿no? de las imágenes de Nuestra Señora de la Merced y de San Antonio de Padua. Han podido hacer un recorrido, ¿no? Por algunas calles de nuestro pueblo en camioneta, y hace una alegría, ¿no? Desafiando el calor y las dificultades, poder haber compartido ese momento también fortaleció la fe de todos nosotros. El templo está abierto, podemos visitar y allí traer barbijo, y acá están todos los protocolos y condiciones para poder rezar y frente a Jesús sacramentado. El horario es de 18 a 19:30, martes, miércoles, viernes y domingo. Martes, miércoles, viernes y domingo de 18 a 19:30. Y allí en Villa Recastre, la Capilla del Carmen, se abre el jueves de 18 a 19:30 también. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, sus familias, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recemos allí por los fieles difuntos, por las benditas almas del purgatorio. Dales, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz que no tiene fin. Dales, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz que no tiene fin. Dales, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz que no tiene fin. Por la misericordia de Dios, el alma de todos los fieles difuntos, especialmente aquellos por los que hemos realizado esta celebración, descansen en paz. Hemos celebrado la misa, podemos permanecer en paz. Agradecemos a Conciencia FM la transmisión de esta misa y a todos una buena semana. Dios los bendiga. María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado.